del ejercicio que vamos a trabajar hoy en la primera parte de la clase es elementos conceptuales que van a estar en esta diapositiva. De una les voy indicando que este tipo de herramientas didácticas, mapas conceptuales, figuras, son, digamos, un ejemplo para que ustedes puedan seguir en el desarrollo de el taller sobre escenarios turísticos. Entonces, voy a ir pasando para que ustedes más o menos capturen la idea de lo que ustedes van a plasmar en el desarrollo de esa actividad. Aquí me estoy adelantando un poco a la segunda parte de la clase de hoy, pero es para que vayan ustedes, cuando ya se reúnan con sus grupos, empezando como que a afinar y a trabajar y a revisar algunos detalles. Hay que analizar, para analizar los impactos es necesario examinar el contexto de desarrollo, es decir, el lugar donde se ubica ese espacio. Es importante en el sentido de que si no tenemos en cuenta esa condición de un contexto geográfico, de un contexto turístico especial, va a ser muy difícil comprender cuál es la naturaleza de los impactos a nivel negativo y a nivel positivo, porque los impactos pueden tener estas características. Entonces, examinar el contexto es esencial, hacer una lectura panorámica de lo que está sucediendo en ese contexto turístico. Hay que también examinar cuantitativa y cualitativamente el desarrollo turístico. Por ejemplo, la cantidad de personas que ingresan a, a, un, a un lugar, estadísticamente, cuántos turistas llegan, cuántos visitantes. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, del turismo masivo al turismo, digamos, recreativo, al turismo de naturaleza? Todos estos escenarios que se pueden cuantificar permiten dar indicadores, pero hay unos escenarios que se pueden mirar también cualitativamente, que dan, digamos, situaciones, permiten indagar fenómenos o consecuencias del acto del turismo, del desarrollo turístico. Entonces, eso es una forma también de ver y de revisar todos esos escenarios en los cuales podemos decir que el turismo genera un impacto a nivel de esas consideraciones, tanto cuantitativas que tienen que ver con números y cualitativas que tienen que ver con esos elementos que podemos identificar de los estilos de vida, de las formas de hacer turismo y de las consideraciones generales que son importantes para este campo. También hay que realizar previsiones futuras al turismo. Si no tenemos en cuenta y no preveemos lo que puede suceder en unos escenarios futuros, va a ser muy difícil que logremos canalizar esos impactos de manera positiva. Y a veces los impactos negativos son los que hacen que un espacio de destino turístico entre en declive. Entonces es importante tener en cuenta todas estas consideraciones para poder ir repensando esas formas de realizar el turismo. ¿Por qué? Porque es posible afirmar que la naturaleza de los impactos del turismo sobre una población dada es el producto de la interrelación de complejos factores políticos y económicos, tanto como de la geografía particular, el tamaño de la misma y las características recreacionales que atraen a los turistas y a las posibilidades de empleo que la hacen foco de la migración laboral. Esto lo plantea Santana y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Si no tenemos unas condiciones políticas y económicas adecuadas y la geografía, y no conocemos de nuestra geografía, y no canalizamos la importancia que tiene el tamaño desde el punto de vista de la comunidad y las características que generan esa atracción, pues eso va a tener unas afectaciones o va a tener esos impactos inmediatos dentro de una población determinada. Entonces las lógicas tienen que ir buscando por dónde es conveniente canalizar esa posibilidad del desarrollo de actividades turísticas. Entonces, acá el primer concepto o el primer impacto, que es el económico, se da fundamentalmente por la relación que tiene con el desarrollo económico de un país. El turismo en muchos lugares, por ejemplo, en algunas economías como Francia, como España, como Italia, representa un indicador muy significativo dentro del Producto Interno Bruto Nacional. Por ejemplo, estos países sobreviven y viven del turismo. Así que por eso en estos tiempos de crisis, de pandemia, le ha tocado duro a la economía. La economía está en crisis, hay unos procesos de recesión, pero
digamos, obedece a esas necesidades de cuidarnos. Y eso implica de que actividades como el turismo estén prácticamente paralizadas. Entonces, en muchos de estos países los museos están cerrados, los paquetes turísticos están por el piso, nadie está viajando. Ahora hay en Europa un segundo confinamiento que inició esta semana y la cosa creo que va de mal a peor. Y acá pues no creo que vaya a escampar, así que hay que prepararse, tanto psicológica, mental y también anímicamente, porque no solamente este impacto puede generar crisis, también puede generar oportunidades. Así que es importante que a través de este desarrollo de las clases virtuales, de las cuestiones tecnológicas, podamos pensar en algunas alternativas. Entonces hay que buscar, hay que tratar de ingeniarse. El tema, por ejemplo, de los costos y beneficios en contextos emisores y receptores es clave. Es decir, los turistas extranjeros que vienen con, por ejemplo, con dólares o con dineros extranjeros, representan un porcentaje significativo en el cambio de divisas, por ejemplo. Y eso para el turismo y para la economía es muy importante. Y yo creo que es necesario que empecemos a canalizar las importancias que tienen esas emisiones, los impuestos que se pagan por derechos turísticos. Eso es un elemento fundamental para el desarrollo de la economía. Ganamos todos y eso funciona de manera adecuada. El turismo como generador de empleo, ya lo habíamos hablado, hay muchas posibilidades que genera el turismo a partir de esa microeconomía y las economías a escala que se desarrollan. Entonces es importante tener en cuenta eso. Entonces, es importante que también tengamos en cuenta que además del turismo hay un elemento complementario, es la profesionalización de la población local. Es decir, este espacio que ustedes están teniendo de formación acá en la universidad y que están a punto de finalizar, hace parte de ese escenario. Nosotros nos preguntamos, pues, pero Barranquilla sí tiene vocación turística. Hay algunos escenarios que sí podamos vislumbrar como potencial turístico y claro que sí. Simplemente que se necesitan generarse unos factores diferenciadores, porque digamos, nuestra atractividad o nuestra forma de ver la potencialidad que tenemos en nuestro territorio aún está por descubrir y la idea del taller sobre escenario es que desempolvemos un poco y como que nos metamos a terrenos que aparentemente son como muy difíciles de manejar en términos turísticos, pero sí se pueden desarrollar en estos escenarios. Entonces, la idea es pensar en una profesionalización, en un enfoque, digamos, particular del desarrollo de esas actividades, pero también tener en cuenta desde una perspectiva reflexiva el tema de la dependencia económica. La mayoría de actividades que giran alrededor del turismo dependen de procesos relacionados con colonialismo e imperialismo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una economía fuerte o unos grandes monopolios económicos que son los que manejan casi el movimiento turístico a nivel global. Por ejemplo, las aerolíneas, las grandes cadenas de hoteles, las grandes agencias de viajes. Es decir, hay toda una operación muy significativa en la actividad turística que mueve el turismo, pero mueve el turismo bajo sus intereses. Entonces hay que mirar eso de manera reflexiva, que no se cree una dependencia económica al mercado, por ejemplo, de las grandes cadenas de hoteles, porque solamente van a ganar ellas y no va a ganar, digamos, en su totalidad la comunidad o la sociedad que quiere poner en marcha este desarrollo turístico. En ese sentido, aparece también los factores, los impactos físicos, son importantes, los movimientos de la población, el turismo mueve gente de distintas formas y de distintas maneras, la apropiación del territorio que tengamos, los usos de los espacios, la presión sobre el medio ambiente, sobre el ecosistema que tenemos y algo esencial, la importancia del ordenamiento territorial. Si no existe un territorio que esté ordenado y que dentro de ese ordenamiento esté claramente establecido cómo se van a organizar y ordenar las operaciones turísticas, pues ahí va a ser muy difícil conciliar y poner de acuerdo a diferentes sectores o actores.
Y eso es importante, porque si no se van a solapar o se van a superponer diferentes acciones. Entonces van a querer que las personas que protegen la naturaleza, o los agricultores, o los que viven cerca a la playa, que no quieren recibir más turistas porque eso les genera un problema, digamos, digamos, social. Entonces es importante conocer y entender la importancia del ordenamiento territorial. El impacto que hagamos en un lugar va a afectar en otro. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta para ser, digamos, previsible y tener en cuenta esa importancia del ordenamiento territorial. Y los impactos sociales y culturales nos hablan de que los espacios hay que evitar que hay una homogenización de los espacios turísticos, evitar, digamos, y tener en cuenta de que la homogenización de estos espacios turísticos puede generar unos impactos, así como los turistas crónicos que vimos en la última clase, que son los turistas que llevan todo igual. La escena, la puesta en escena de lo cultural es clave. Los espacios y destinos turísticos que tienen una ventaja sobre otros frente a esta dinámica cultural tienen que poner sobre escena esos espacios. Y hay que también tener algo clave, que es la interacción entre los actores. Es importante que no solamente están los actores del turismo. Recuerden que hay una multiplicidad de personas y de actividades que son complementarias a la actividad turística, como por ejemplo el transporte, la alimentación, algunos servicios especializados. Es decir, hay muchas actividades que complementan en sí la actividad turística. Hay cambios a corto y largo plazo también en las estructuras sociales y patrones culturales a partir de la actividad turística. A medida que la gente interactúa con población que viene haciendo actividades turísticas, hay un patrón, digamos, en los cuales se crean unos cambios a corto y largo plazo en algunas de estas actividades. Entonces, para empezar, es necesario que lograr identificar esos impactos es desarrollar un diagnóstico. Es importante en el contexto de revisión de este tipo de diagnóstico para cualquier escenario turístico, porque es necesario estudiar el carácter histórico y geográfico de por qué ese destino es turístico. Hay que analizar todo el sistema socioeconómico. O sea, un análisis socioeconómico es fundamental para poder entender ese espacio turístico. Pero también hay unos escenarios, como por ejemplo los bienes culturales, en la cual es necesario hacer un inventario, o sea, hacer una catalogación de esos bienes a través de su descripción detallada, del estado de conservación y el régimen de propiedad o protección o bajo que tiene tutelada su participación. También el reconocimiento y la valoración de los recursos patrimoniales susceptibles de producir una atracción turística. Es decir, hay algunos espacios que no tienen esa categorización, pero sí merecen ser tenidos en cuenta dentro de este escenario para generar esa atractividad turística. Este marco y estas formas de diagnóstico nos permiten hacer una lectura panorámica de ese escenario y de esa actividad turística. El mensaje inicial de estos agentes intentará hacer llegar al mayor número de habitantes será el de la renovación de las estrategias económicas encaminadas hacia una optimización de los usos de ocio y turístico para una posterior rentabilidad de las mismas. El último será una mejora de la calidad de vida de los habitantes de esa área concreta y el logro de un desarrollo sostenido basado fundamentalmente en la excelencia de la oferta. Según Lekin aquí, lo importante en estos escenarios, por ejemplo, es tener en cuenta y poner de acuerdo a quienes están involucrados en estos procesos para desarrollar. Primeramente puede ser un diagnóstico o esta relación del impacto social y cultural que dan esa dinámica turística. En ese sentido es necesario tener en cuenta el proceso de planificación para generar el desarrollo de una actividad turística. Y se soporta en estos 4 pilares. El primero, la revaloración identitaria. La identidad de una comunidad es clave para ponerla en función de esa actividad turística. ¿Cuáles son los valores tradicionales? ¿Cuáles son las prácticas? ¿Cuáles son los escenarios que se vislumbran para desarrollar esa relación entre lo social y lo económico? ¿Por qué?
Allí la revitalización económica va a permitir que a través del turismo, por ejemplo, se logren unas alternativas de sostenibilidad financiera, de ingresos familiares y demás formas, digamos, que representen un desarrollo de la sociedad en términos económicos. Pero hay que tener en cuenta la calidad de vida y el desarrollo sostenible. Hay que, en un destino turístico, en un espacio turístico, tener en cuenta las condiciones de vida de la población. Condiciones de vida que están relacionadas con indicadores como salud, educación, vivienda, trabajo digno, casi más o menos un resumen de todo lo que los objetivos del desarrollo sostenible que miramos en las clases anteriores. Entonces es necesario tener en cuenta todas esas vitalidades para armar. Al igual que el desarrollo sostenido, entonces hay que tener en cuenta la relación con el medio ambiente y con los ecosistemas. Y al final, la conservación misma del patrimonio. Eso es un elemento central para poder darle un peso y una base fundamental a ese desarrollo de planificación que queremos hacer en un escenario turístico. Hay unos pasos previos para llegar finalmente a una elaboración de indicadores que permitan evaluar esa dinámica de la planificación. En este caso, por ejemplo, la puesta en planificación de escenarios, por ejemplo, relacionados con turismo y paisajes, que es uno de los temas que vamos a tocar. Primero hay que identificar una situación diagnóstico real del territorio. A través de información documental se puede definir cómo es un territorio, qué características tiene, qué ofrece. Pero lo más importante es establecer procesos de participación y negociación de actores. ¿Qué dicen ellos sobre la actividad turística? ¿Están de acuerdo o no con lo que está pasando? ¿Qué dicen? ¿Qué se puede ver o qué alternativas hay para estas actividades? Y diseñar procesos formativos, es decir, muchas de estos actores necesitan dinámicas de formación y ustedes también como administradores de empresas turísticas pueden crear nichos en este sentido de crear procesos de capacitación a muchos operadores turísticos, por ejemplo, en la región, en el departamento, para potencializar las diferentes actividades que se crean. Al final se propone crear centros de documentación, es decir, de recolección de información. La información es clave para poder crear un sistema de indicadores y así definir cómo evaluamos ese proceso de desarrollo de planificación de un destino turístico o una apuesta turística. Si es viable o no es viable, o si es viable, para quién es viable, y si es viable, cómo es posible generar un punto de equilibrio en términos económicos, que ganemos todo, pero que tampoco pierda nadie. Entonces es un elemento central para trabajar y desarrollar algunas dinámicas turísticas fundamentales. El contexto de ejemplo, miren, aquí están algunos municipios cercanos a las zonas costeras a Barranquilla, aquí en el departamento del Atlántico. Un poco el escenario que yo trabajo, que son las zonas costeras. Yo estoy haciendo un doctorado en ciencias del mar, pero mi formación base es sociología. Además, tengo una maestría en estudios urbanos regionales en donde analizo la importancia que tiene el mar en el contexto de generador de procesos, no solamente relacionados con el disfrute de sol y playa, el transporte, sino acá se están generando dinámicas alrededor de energías limpias. Hay ya desde hace muchos años plataformas onshore donde mar adentro hay de exploraciones petroleras, pero también hay exploración de recursos marinos, revisando la biodiversidad, pero también hay un esfuerzo y una, digamos, presión del recurso pesquero, por ejemplo. Se pesca mucho en muchos países que viven de la pesca. A nosotros, Colombia, a pesar de tener dos océanos, no tiene absolutamente mucha importancia la producción pesquera o la pesca. O sea, es decir, acá no tenemos una flota, no tenemos condiciones, entonces eso no, todavía nos falta mucho. Bueno, y hay muchas razones por las que no se da. Pero por lo menos sí están teniendo algunos datos y información en donde nos estamos llenando de información científica y información también para el análisis científico, ya que algunas fuentes del mar, de los recursos marinos, proporcionan servicios ecosistémicos. ¿Qué son los servicios ecosistémicos? Son los recursos que la naturaleza nos provee para nuestro beneficio tanto social, cultural y económico. Por ejemplo, el mar es el termómetro del planeta, el termómetro climático del planeta. Es decir, el mar nos regula el clima y casi del mar dependen muchas cosas. Entonces es importante
que esa condición que tenemos nosotros dentro del Mar Caribe nos da algunas fortalezas y ventajas en términos ambientales. Entonces, por ejemplo, el viento que recibimos desde que inicia en diciembre obedece a esas condiciones que genera el mar. En esta temporada que hay abundante lluvia, pues obviamente por razones de la temporada hay abundante lluvia. Pero también nos ofrece recursos a nivel biológico, es decir, a nivel de, eso se conoce bioprospección. Entonces, hay muchos recursos aquí marinos que sirven para la producción de medicamentos, para la producción de cosméticos, para la producción de otros materiales que son indispensables para la salud humana. Entonces, esas situaciones están, y además también pues, soporte, digamos, de las actividades urbanas, de los procesos urbanos que se dan en la ciudad, en fin, y del transporte, que es un elemento central que nosotros vemos. Pero acá también hay unas condiciones que no solamente dependen del mar, sino de otros elementos. Este es un mapa de las regiones naturales de Colombia, o sea, cómo está dividido natural y físicamente el país. Son aproximadamente 54 regiones naturales que tiene el país. Y, por ejemplo, el Caribe tiene unas particularidades y las características están ligadas a las condiciones del suelo, del terreno y las fuentes hídricas. Entonces es importante que nosotros vamos a ver categorías como las archipiélagos, islas e islotes del Caribe, la península de La Guajira, la Sierra Nevada, el delta del río Magdalena, donde nos ubicamos nosotros geográficamente, las sabanas del Caribe, que es toda la parte central del Caribe, los valles del río Sinú y del Alto San Jorge, por acá cerca de Montería, la depresión Momposina, que es todo un escenario ligado a ciénegas y a zonas costeras, y el Golfo de Urabá, que hace parte, digamos, de esa relación entre el Chocó biobiográfico, una parte de los Andes y toda la llanura y cuenca del Caribe. Entonces son las características naturales que si nosotros empezamos a mirar en un viaje y hacer un diagnóstico para potencializar algún escenario turístico, un punto de partida puede ser esta categorización geográfica y natural de territorio. Además tenemos una importancia que es la ribera, digamos, toda la cuenca del río Magdalena. Eso es un escenario súper vital para el desarrollo de las comunidades, para los medios de transporte y también para el desarrollo y la conectividad del país. Actualmente no se encuentra en funcionamiento, pero así como lo fue en una época que era casi la columna vertebral de la economía del país. La navegación por el Magdalena permitió el desarrollo inclusive mismo de Barranquilla como puerto nacional hasta los años 40. Entonces es importante tener en cuenta esos elementos que se están empezando a revalorizar. Aquí vemos un escenario entre esa zona del Delta de la Magdalena, aquí Barranquilla, acá Cartagena y toda la dinámica que hay alrededor de ella. Acá, por ejemplo, un desarrollo que se está dando a las apuestas de lo que conocemos como el corredor universitario, que están ligados a procesos urbanos que se están dando en este sector, pero vemos que hay una importancia estratégica en el desarrollo turístico y en las apuestas, digamos, de las instituciones por crear ecoturismo en esta zona de Mallorquín y algunas, digamos, fortalezas que se pueden traer, pero hay también unas debilidades que se tienen que trabajar allí, como por ejemplo las condiciones de desigualdad social y económica que hay en esos contextos, el tema de la contaminación, en fin, y otros detalles más que pueden trabarse más adelante. Hay un escenario parecido muy interesantes como este espacio que es Aquamarina Resort en el municipio de Juan de Acosta. Es un escenario muy interesante donde se están analizando estas apuestas inmobiliarias en estas zonas costeras de un alto valor y un alto impacto a nivel tanto económico o paisajístico, pero también a nivel de el entorno en el cual se está desarrollando este espacio. Aquí vemos una red de ciudades y núcleos rurales en estas dos ciudades que se conoce como el Delta Diamante Caribe. Es un proyecto que se trabajó hace unos años, Findeter y la Fundación Metrópolis. Aquí generando todos estos núcleos de conexión y de conectividad para el desarrollo de entre las dos ciudades, pero también el desarrollo de las actividades de esos entornos rurales. Las vías son importantes, las vías de comunicación, por ejemplo, esta arteria vial que conocemos como Vía al Mar o Ruta 90A,
va a quedar en doble calzada y en las dos ciudades van a estar conectadas a menos de una hora por automóvil. Entonces eso va a generar una dinámica importante del desarrollo, no solamente de actividades turísticas, sino del desarrollo urbanístico, porque la presión y el empuje que dan las dos ciudades sobre el crecimiento urbano hacia esta zona es bastante significativo. La pregunta, ¿cómo usted está mirando las apuestas para mantener actividades turísticas aquí? ¿Cómo se están dando las apuestas para mantener y generar sostenibilidad en esos espacios? Son varias preguntas que ya que aparecen nuevamente otros escenarios en el lado del departamento del Atlántico, como está la vía rápida. Ya hay un proyecto de casas sobre el agua que los mostramos en la clase pasada, la misma universidad, escenarios de sol y playa. Es decir, hay unos escenarios que están empezando a cambiar. Y la apuesta que vamos a trabajar nosotros en este curso es generar un taller sobre escenario. Van a trabajar, aquí aparecen 6, pero bueno, se van a trabajar 8 temas, ya que hay una cantidad importante de estudiantes del grupo número 1 que están asistiendo a esta clase. La idea es que podamos interactuar un poco. Estos escenarios comprenden un análisis que yo he venido haciendo sobre las apuestas del turismo en estas 5 subregiones en el departamento del Atlántico. El departamento del Atlántico es muy pequeño, pero está localizada la cuarta ciudad principal del país. Y eso genera un dinamismo y una dinámica bastante fuerte y urbano regional entre la ciudad y estos núcleos poblacionales. Entonces hay 5 regiones: la región metropolitana, que congrega todo lo que es el área metropolitana y Barranquilla, la zona centro, que es una zona muy interesante y tiene como eje principal el municipio de Sabana Larga, la zona costera, que está obviamente influenciada por la dinámica que genera pues todo lo que sucede alrededor del mar y sobre el eje de los municipios de Tubará, Piojó, Juan de Acosta. Y tenemos la zona oriental, que comprende todo ese corredor que va desde Sabana Grande hasta Ponedera. Y la zona sur, que comprende todo ese sector o esa zona que se conoce como el Cono Sur, que comprende todo el área de la parte alta del canal del Dique y todo el embalse de Guajaró. ¿Qué pasa? Aquí, ¿qué está sucediendo? Mi hipótesis de trabajo para el taller sobre escenario y en lo que ya he venido desarrollando desde el 2017 en este curso, es el desarrollo de un ejercicio académico tipo, digamos, taller sobre escenario, en donde estas 6 temáticas o estas 8 temáticas que ustedes van a abordar ahora en los grupos pequeños son una mirada general de lo que puede potencializarse en este escenario. La actividad consiste en que ustedes tienen unos temas para trabajar. Cada temática tiene 2 lecturas que yo les sugiero. Son 2 lecturas panorámicas, digamos, muy actualizadas. La mayoría de lecturas son artículos científicos de revistas científicas, resultados de investigación, experiencias relacionadas con estos temas, con estas temáticas que se han dado en otros lugares del mundo, escenarios europeos, escenarios en América Latina. Pues hay más información que yo tengo y mucho más completa, pero la mayoría de esta información está en inglés. Y yo sé que algunos manejan inglés, pero quizás no quiero recargarlos mucho. Pero ya en los que estén interesados, allá está una parte muy importante de la bibliografía que también clásica, que está en inglés, sobre estos temas relacionados con antropología y sociología del turismo. La hipótesis entonces es manejar estas temáticas de manera que ustedes inicien un diálogo, una, digamos, interacción con el contexto. Es decir, esas lecturas son una sugerencia, esos escenarios son unos ejemplos, pero la idea es poder trasladar desde esa lectura, a partir de sus elementos conceptuales, cuál sería el caso, el escenario en que se aplicaría, para no irnos muy lejos aquí en el departamento del Atlántico, a fortalecer esa dinámica que nos está sucediendo aquí y potencializarla, a modo incluso de sugerencia, de elementos que al final puedan impactar en la dinámica turística. Entonces, ese primer espacio del paisaje está en prácticamente todos.
el paisaje como herramienta de integración social, ambiental y cultural. Es una herramienta que yo estoy usando, utilicé en mi trabajo de investigación de maestría para analizar los procesos de expansión urbana que se están dando en los paisajes costeros en este corredor hacia Cartagena. Ahí yo analicé unos datos y unas interdependencias que se dan allí, pero ya desde un punto de vista mucho más técnico del ordenamiento territorial. Pero a mí me parece que por el lado del turismo hay unos elementos interesantes. El paisaje es un factor dinamizador dentro de la actividad del turismo de la naturaleza y también el turismo que se quiera explotar en lugares, por ejemplo, con unas características rurales, campesinas. Obviamente el segundo tema es un espacio central dentro de nuestro escenario. El espacio, la memoria y el patrimonio es un tema súper central en el ejercicio que vamos a desarrollar. Entonces es importante que tengan en cuenta que todos estos temas tienen una interrelación y se van conectando unos con otros, pero van dando una especie de radiografía de lo que nosotros podemos potencializar a nivel del turismo en el Atlántico. Está el turismo en la nueva dinámica de la ruralidad, es un escenario, pues, han escuchado algo de ello, ahí están pasando cosas interesantes aquí en el contexto rural del Atlántico, o sea, hay que revisarlo. El gran ejemplo que tenemos en materia de esta apuesta es la estrategia que duró casi 20 años desarrollándose, esa propuesta de desarrollo de el paisaje cultural cafetero, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad y es uno de los escenarios muy interesantes dentro de las apuestas del turismo rural a nivel global. O sea, y está aquí en Colombia, lo tenemos cerca. Entonces es importante mirar esa experiencia, a ver si, así como se da con el café, porque no se puede dar con el guandul, el millo, la arepa de huevo. O sea, tenemos cosas interesantes que se pueden fortalecer y dinamizar. No llevarlas a la categoría de patrimonio de la humanidad, pero por lo menos sí hacerla un punto de referencia, que es importante para el desarrollo, por ejemplo, de actividades turísticas intrarregionales, por ejemplo, el turismo de Barranquilla hacia los pueblos, eso, por ejemplo, en zonas del interior le llaman pueblear. Entonces hay cosas que se pueden utilizar allí. Esta sigla, que es las ciudades como distrito de negocio, es la traducción de ese cuarto tema. Barranquilla está en el centro y en el ojo de todos. No sé qué es lo que hay en Barranquilla, no sé si es una estrategia política, hay que revisarlo. Si es que nos estamos mirando el ombligo, pero nos faltan muchas cosas por hacer. No sé, hay que revisar cosas. Si en la verdad queremos ser un distrito, una ciudad como distrito de negocio, nos hace falta mucho. Van a revisar algunas estrategias, algunas experiencias que se están dando a nivel global. Barranquilla tampoco está lejos, pero sí se están dando algunas cosas interesantes. Solamente es que hay que ser muy reflexivos al momento de seleccionar el contexto y los ejemplos. Entonces yo creo que hay unos escenarios en este caso porque la ciudad se está movilizando bajo el desarrollo de, por ejemplo, una ruta de cadenas de hoteles muy significativas e importantes para el turismo empresarial, el tema de los eventos con Puerta de Oro. Ahora recientemente salió una idea de acabar en una arena. Vamos a ver si eso se va a materializar. Toda la estrategia económica y financiera del malecón, porque eso no, pues más allá de ser un espacio público y de darle la cara al río, es una estrategia económica. Y hay que revisar cómo el turismo, en realidad, si en verdad la gente va a hacer turismo al malecón, si eso le llamamos turismo, o solamente un espacio público de la ciudad y que como no hay espacio público, la gente acude masivamente hacia allá. Entonces hay que ver las necesidades que tiene la ciudad para crear unos nichos significativos. Por ejemplo, la ciudad no tiene teatro, la ciudad no tiene lugares para ofrecer espacios públicos, eventos masivos o eventos de talla internacional, conciertos de artistas de renombre, solamente van a Bogotá y a veces a Medellín. Pero o sea, la ciudad ofrece estas dinámicas que genera este concepto, lo van a revisar en esta lectura. Es un tema en boga, el tema de la gastronomía global y cocina tradicional, la actividad turística, hay bastantes cosas interesantes. Aquí hay mucho, y esto es muy sabroso, todo lo que hay por aquí en el Atlántico es muy rico para trabajar en este tema, así que hay unos escenarios muy interesantes. Y el desarrollo del boom inmobiliario y su impacto en la dinámica turística. Todos estos temas y en los que ahora van a seguir en el ejercicio que vamos a desarrollar,
tienen, digamos, una pertinencia en la actualidad a propósito del tema de la pandemia. Obviamente no se van a revalorizar como queremos que se desarrollen, pero sí hacer el ejercicio de la reflexión. Los otros dos temas que me parecen esenciales, que no están ahí en la diapositiva, tienen que ver con las panorámicas del turismo náutico. Es un nuevo escenario que está apareciendo en el departamento del Atlántico. No solamente hay fortaleza en el lado de la zona de marítimo, del mar, por ejemplo, con desarrollo de kayak, de la Marina Puerto Velero, de kitesurf, de surfing. Es decir, hay unos escenarios muy interesantes de revisar también en la zona ribereña del río Magdalena, por allá en el sur del Atlántico, y un espacio que hay que potencializar, que es el embalse del Guájaro. Es un espacio que está bastante, digamos, descuidado y que ahora hay una leve atención hacia una leve atención hacia las actividades turísticas, pero me parece que le hace falta muchas cosas por fortalecer. El otro ya escenario que es también súper interesante son los retos del turismo de aventura. Hay también unas apuestas interesantes de turismo de aventura. Ya por aquí hay alguna oferta de, digamos, de unos empresarios que están haciendo, digamos, turismo de paracaidismo. Están ofreciendo el plan de tirarte en un paracaídas y eso está generando, digamos, una fortaleza. El tema, digamos, del senderismo, del ciclomontañismo, y hay mucha trocha para hacer ciclismo, por ejemplo, y carreteras también para hacer ciclismo. Entonces es importante tener en cuenta esos ejercicios que están sucediendo. En el departamento del Atlántico hay bastantes fortalezas para este escenario. Preguntas, inquietudes. Profe, con respecto a ese taller de escenario, o sea, como tal no tenemos que exponer la información que usted nos facilitó, sino colocarla más bien en contexto. Es lo que quiso decir. Sí, vamos otra vez a presentar, a compartir la pantalla. Logran ver la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, el escenario principal de trabajo, espérense un segundo y abro el PowerPoint. Las lecturas son elementos conceptuales en las cuales ustedes van a revisar y van a preparar una diapositiva en PowerPoint. A mí me gustaría que antes de empezar el taller sobre escenario, revisaran este documento que les acabé de enviar. Aquí está la programación con las fechas establecidas para el desarrollo de sus sustentaciones. O sea, no es una exposición clásica. La idea es que yo voy a tomar esta idea del taller como si ustedes fueran a sustentar su trabajo de grado o su trabajo de diplomado o un trabajo, digamos, para vender un proyecto, para vender una idea. Entonces, tú para vender una idea, un proyecto, ustedes para vender una idea, un proyecto necesitan sustentarlo, o sea, fundamentarlo. Estas lecturas les dan pistas. Y las pistas, la idea es que ustedes las puedan sintetizar en unas diapositivas. Acá, por ejemplo, al final del cronograma hay una metodología de los talleres sobre escenario. La idea es que ustedes lean este material, o sea, lean las recomendaciones, qué hacer antes de la sustentación, por ejemplo, identificar qué texto están leyendo, quiénes son los autores, qué datos y bases académicas están proporcionando, el campo del saber en que están exponiendo esas lecturas, si es del turismo, si es de la sociología, si es de la antropología, si es de la arquitectura o si es de otra disciplina o de la economía, revisar y establecer cuál es la conexión y la relación para establecer que al final, a partir de esa lectura que ustedes hagan, desarrollen como herramienta metacognitiva un proceso de desarrollo de un texto, pero un texto que no va a ser escrito, sino que va a ser un texto representado en una presentación en PowerPoint. Y la idea es que traten de elaborar como especie de mapas mentales o mapas conceptuales, mapas de ideas, donde traten de graficar, o sea, no colocar una diapositiva y un párrafo así larguísimo. Ustedes vieron la diferencia en mi diapositiva entre un párrafo
y las figuras e imágenes que mostré sobre las temáticas. La idea es que ustedes logren dar ese, digamos, salto esencial en el desarrollo de este ejercicio. Entonces, la idea es que en grupo ustedes logren organizar ese temario, logren revisar el contexto. Obviamente el contexto se tiene que apoyar de fuentes bibliográficas. Por eso el ejercicio es un ejercicio más de relación entre los conceptos, las teorías que manejan esas lecturas, las experiencias, y ya un escenario práctico para hacer de este taller algo mucho más práctico y mucho más fuerte en el desarrollo de su carrera, y que esto les sirva para algo, que quizás mañana más tarde tengan este material y se les ocurra hacer una empresa para montar turismo de aventura, y aquí tienen el marco teórico, por ejemplo. Tienen por lo menos una base de marco teórico. Ya tendrían que buscar más a fondo, pero aquí por lo menos ya conocen y escuchan de sus compañeros esa información. La idea es que sea también participativa. Al final de la actividad de cada uno de los temas, ustedes tienen que emplear una estrategia didáctica con los compañeros. Estrategia didáctica que puede ser libre. Yo se las dejo muy libre, pero el objetivo también es tomar puntos con sus compañeros a ver si ellos prestaron atención, si ellos estuvieron atentos a la actividad. Y en el marco de esas actividades pedagógicas yo tomaré los respectivos puntos. Por ejemplo, el curso anterior desarrolló algunas actividades didácticas muy interesantes, como sopa de letras, crucigramas, ruletas, cuestionarios con puntajes, y eso generaba un ranking en unos programas, digamos, interactivos. Y eso a mí me dejó una muy buena sensación, y la verdad que eso, digamos, posibilita una alternativa para el desarrollo de la clase. Entonces, este es el objetivo que nosotros vamos a tener para el desarrollo del curso. Para el desarrollo de esta parte del curso, que la corresponde y voy a dar, digamos, porcentajes de este taller sobre escenario en todos los 3 cortes. Entonces, la idea es que no, digamos, ustedes se concentren a tener en cuenta esta fecha que les corresponde su tema, y ese día no faltar, ese día tener todo preparado, organizar todo, tener plan A, plan B, y organizar de qué se trata la lectura, que es lo que vamos a hacer ahora. Ahora, en este momento, yo voy a dejar de compartir la pantalla. Mientras escucho sus preguntas, sus sugerencias, yo voy armando grupos de secciones pequeñas. Esos grupos de sesiones pequeñas, ustedes les va a salir un mensaje ahora que yo los cree, y se van a reunir en grupos pequeños en los cuales ustedes van a darle a aceptar para ingresar a esos grupos pequeños, y se van a poner a trabajar con sus compañeros. ¿Cuál es la primera tarea que van a trabajar en este momento? Hoy, ahora, en lo que queda de la clase. Van a abrir los enlaces que les corresponda a cada tema. Y van a identificar, van a hacer, como dicen por ahí, una lectura panorámica. Pero antes me gustaría saber si tienen preguntas, si hay inquietudes, mientras yo armo los grupos pequeños. Profe, otra pregunta. Los grupos, o sea, demorarían prácticamente como una clase completa, o sea, daría ese grupo Sí, toda la clase. prácticamente la idea es esa, que los grupos trabajen durante toda la clase. La clase dura 3 horas, obviamente no creo que se vayan a demorar las 3 horas, pero por lo menos sí trabajar una parte significativa de la clase, primero con la sustentación, la diapositiva de todo el grupo, digamos, expresando las inquietudes, en la cual ustedes solamente se pueden apoyar de otras lecturas. Yo les recomiendo esas dos, nada más para que no se compliquen la vida, pero ser lo más gráfico posible, lo que quieran expresar de esas experiencias en esas diapositivas. Pueden usar la presentación hablando primero de una lectura, hablando después de la otra, o hablando de las dos juntas, como quieran. Eso es libre para ustedes. La idea es que al final logremos, digamos, organizar muy bien ese ejercicio. Todo depende del trabajo en equipo. Por eso es un trabajo en equipo, un grupo, digamos, de trabajo que ustedes organicen, que todos trabajen, digamos, de manera mancomunada,
organizada para poder crear ese objetivo que queremos de este curso. Ustedes, Profe, una pregunta. adelante. El tiempo estipulado para cada exposición es de cuánto por grupo y Yo tienen que sugiero, salir todos los integrantes del no, grupo. yo sugiero que no se demore más de 1 hora, por ahí 50 minutos. Yo recomiendo que Cada salga, grupo. sí, cada grupo. Yo recomiendo que salga todo el grupo para que cada uno pueda expresar sus inquietudes, se dividan, digamos, el trabajo. Las lecturas, algunas son lecturas, digamos, sencillas, pero por lo menos hay cosas que pueden decir. ¿Por qué? Porque quiero también calificar la expresión oral que tiene cada uno, la forma de sintetizar, a ver, y eso también les sirve a ustedes como para los que tienen algunas dificultades, que de pronto tengan miedo escénico, puedan romperlo y romper un poquito el hielo con eso. O sea, la idea es hacer un ejercicio integral, al final se pueden dividir también, unos que presenten la diapositiva, otros que desarrollen la actividad didáctica. En fin, la idea es que, pues, yo por lo menos calificaría, por una parte calificaría lo que ustedes van a exponer en la temática. Y la otra es ver cómo los compañeros reciben y si en verdad les llegó el mensaje que ustedes quisieron expresar en este ejercicio. ¿Qué otra pregunta? Mientras aquí voy armando los grupos. Mi intención era haber hecho el ejercicio durante este año, pero no se va a poder por el tema del tiempo. Hay muchos festivos, se vienen ahora muchos festivos y va a ser muy difícil concentrar todo. O sea, salimos mejor, no, es mejor, digamos, de ese cronograma que les que les está ahí, digamos, establecido, porque ahí así podemos desarrollar la actividad del curso, por lo menos hasta, digamos, finales de febrero, o sea, finales de enero, y ya, digamos, todo febrero, todo marzo, la mitad, toda la parte de febrero y marzo, ya el resto de los contenidos del curso, que ya son elementos mucho más eh, de actividades didácticas que vamos a trabajar en la plataforma de Citgo. ¿Preguntas? ¿Qué otras preguntas? Profe, Ajá. ¿me puedes recordar en dónde encuentro los documentos que usted acaba de mencionar, por favor? Acabé de enviar un correo electrónico. Acabé de compartir ese archivo que aparece en el correo electrónico. Ahí están los enlaces respectivos con las lecturas. Es lo que vamos a trabajar ahora, así que no te preocupes, que si no lo tienes, no te llegó el correo, ahora los compañeros te lo pueden facilitar. Y al final organizamos el tema de la base de datos de los correos para revisar que todos estemos en la base de datos de los correos. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otras preguntas tiene? Inquietudes. Profe, Eimer Navarro está escribiendo en el chat que si usted le aprobó estar en este grupo, por lo que él trabaja y se le Sí, cruza el sí, horario. sí, claro. Él está yo no sé si él está en un grupo, yo creo que sí. Si no está en un grupo, lo incluimos ahora, no te preocupes, Jaime. ¿Él está en el chat o está en la clase? Aquí en la clase. Ah, no, no, dale, ahora miramos. Si no estás en algún grupo, revisamos. Yo creo que te coloqué en un grupo, Jaime, no te preocupes.
Que es que no veo el chat porque estoy organizando los grupos pequeños. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otras inquietudes? Sí, estás en el grupo 8, así que no hay problema. Ahí está en la... Una pregunta. ¿Quién es María Alejandra? ¿Qué apellido es María Alejandra? Aquí tengo. Marcelo, profe. Ah, bueno. ¿Quién más? Bueno, aquí unos se han salido y han ingresado. Y ahora los ubico. Bueno, vamos a iniciar la sesión de grupos pequeños y los que no ingresen a los grupos los vinculo a esos grupos. ¿Quién está como Gerald Ortiz? ¿Quién es Gerald Ortiz? Yo, profe, Geraldine Ortiz. Ah, pero aparece tienen que cambiar el nombre, tienen que entrar con sus correos institucionales. Profe, ese es el institucional, si no estoy mal. No creo. ¿Qué grupo estás? Estoy con Angélica Moya. Número del Ella grupo. está en el grupo 1, profesor. Ah, ok. Ah, bueno. Janina. Dale. Ah, ya, sí, estás en el grupo 1. Ya te ubiqué. Listo, entonces vamos a iniciar la sesión de grupos pequeños. ¿Qué van a hacer? Van a abrir y a revisar cada una de esas actividades que vamos a desarrollar, de esas lecturas que les corresponden. Yo voy a ir ingresando a cada uno de los grupos pequeños para darles algunas sugerencias. Sugerencias como, por ejemplo, antes de iniciar, voy a darles compartir. ¿Qué tipo de sugerencias? Ven la pantalla compartida, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Además de abrir los archivos que van a abrir en un documento Driver, van a revisar, por lo menos, qué tipo de documentos son. O sea, van a hacer un ejercicio entre ustedes en grupo para identificar qué lectura van a desarrollar. Y esta es una lectura que corresponde a una revista que se llama Estudios y Perspectivas del Turismo. Es una revista argentina. Aquí están el autor y se llama Marco Teórico Metodológico de los Estudios del Paisaje, Perspectiva de Aplicación en la Planificación del Turismo. Aquí está el año 2011 y aquí está un resumen, que es un elemento central de un artículo científico. Aquí está la afiliación institucional del autor y vamos a hacer una lectura panorámica. Primero leyendo los resúmenes, o leyendo la introducción, o leyendo, dependiendo del material. Si es un artículo de revista, va a aparecer un resumen. Si es un capítulo de libro, va a aparecer como una especie de introducción o resumen también.
Pero ¿qué vamos a encontrar? Van a identificar a través de una lectura panorámica, por ejemplo, las partes de ese documento. Por ejemplo, si hay una introducción, si hay un capítulo, cuáles son los capítulos, esos elementos que recogen cada una de las lecturas en los subcapítulos, por ejemplo. Y hay unos elementos en algunas lecturas que son particulares. Por ejemplo, palabras que estén entre comillas, palabras que están en cursiva, como esta. Si la logran ver, algunas lecturas tienen palabras en negritas, algunas están en portugués, por ejemplo, pero ahí está la adaptación de o algunas traducciones, o si no pueden incluso en Google Traductor lo pueden hacer, sencillo. Este tipo de palabras en negritas, que son calidad y precio de servicio, programación de actividades, seguridad y riesgo y calidad de atractivo, son esenciales para entender y hacer una lectura panorámica. Este tipo de temas en viñetas, por ejemplo, es importante tenerlos en cuenta. Entonces, ese es el objetivo de la actividad de hoy. Primero, para que ustedes conozcan la herramienta de poder hacer un trabajo a través del Zoom con sesiones de grupos pequeños. Identificar cada una de las lecturas. Hagamos otro ejemplo con otra lectura. Vayamos a otra lectura, cualquiera. Por ejemplo, esta. Vamos a ver. Acá aparece políticas públicas en la revitalización urbana y fomento de ocio, turismo y entretenimiento. La creación de recintos urbanos turísticos en Manchester, Inglaterra. Aquí está un resumen y aquí está el desarrollo de lectura. Una introducción, unos subcapítulos y las lecturas tienen, por ejemplo, esa información que les acabé, esas pistas para poder tener una lectura panorámica. Por ejemplo, está entre comillas esta palabra, vulgarización. ¿Eso qué tiene que ver? Elementos conceptuales, aquí están los autores, las citas de forma APA, la mayoría para que ustedes se vayan familiarizando cuando les toque presentar el informe del diplomado o la tesis, ya sepan desarrollarlo. Por ejemplo, call center, aparecen en cursiva o negrita, dependiendo la naturaleza y el estilo de los autores, pero aquí aparecen subtítulos, títulos y otros subtítulos que son importantes para el desarrollo de la lectura. Esa es la clave que vamos a hacer hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ya todos tienen este material en su correo. El que no lo tenga me avisa para enviárselo enseguida. Entonces, iniciamos el trabajo en sesión de grupos pequeños. Simplemente para hacer... ¿Cómo? A mí no me ha llegado ni al institucional ni al personal. Ahora revisamos. Vamos a llegar, de pronto ustedes están en el grupo 1, ¿cierto? Ahora Yo soy revisamos. este grupo 2. Ah, bueno, ahora revisamos si es que lo tenemos mal o si no revisan su spam. Entonces, ¿a quiénes, al resto les llegó? Profe, a mí no me llegó porque yo estoy en el grupo de los viernes, pero por el Bueno, ahora trabajo... hacemos la migración de tu correo. Bueno, hagamos algo antes de iniciar este taller. Todos activen las cámaras. Y el que no tenga cámara, diga algo por el audio. Por favor, todos activen sus cámaras. Antes de iniciar la actividad, todos activen sus cámaras. Para saber que están allí. Profe, yo en el momento no tengo cámara. Profe, yo tengo problemas con la cámara, Yanina. Bueno, ya es bueno saberlo. Caterina Domínguez. Traten de solucionarlo para que en el taller sobre escenario podamos manejar interacción. Necesitamos interacción, necesitamos trabajar como si estuviéramos en el salón de clase. Para saber que todos están Profe, ahí. a mí tampoco me ha llegado. Ahora revisamos. Estamos todos allí, perfectos. Muy bien. También como para revisar, exacto, ahí veo todos activados, muy bien. Entonces vamos a iniciar la sesión de grupos pequeños. Les va a llegar un pequeño mensaje, los que estén en el celular les va a llegar un mensajito en azul, ingresar a una sesión pequeña, y los que están en el computador también.
le dan a aceptar y entran a grupos pequeños. En los grupos pequeños pueden manejar, digamos, pueden abrir la videollamada, pueden verse, hablar entre ustedes y discutir ese tema que van a trabajar. Porque la mayoría me imagino que han trabajado siempre juntos, entonces ahí tienen mayor intimidad y pueden trabajar. Algunos pueden compartir pantalla. Los que no puedan compartir pantalla me dicen para darles el rol de coanfitrión para que puedan trabajar muy bien en esa actividad. Así como esta, hoy lo que vamos a hacer es una prueba piloto. ¿Ya ustedes habían trabajado este tipo de actividades de sesión de grupos en Zoom? No, profe. Así Bueno, no. Profe, primera vez. Hoy vamos a probar desde el punto, o sea, hacer el entrenamiento técnico de esto. Entonces allá ustedes se van a comunicar entre ustedes, yo no voy a estar, me pueden llamar, hay una opción para pedir ayuda y yo puedo llegar a los grupos para resolver algunas inquietudes. En algunos me voy a meter así como para saber qué están haciendo, pero pueden hablar de lo que sea, de lo que quieran, pero principalmente, además de esa interacción que pueden hacer ustedes como compañeros, como si estuvieran en el salón de clase, revisar esos documentos. Entonces, iniciamos la sesión en grupos pequeños.